En este video vamos a comenzar a ver cómo se construye un modelo. Primero tenemos que recordar que el modelado implica construir un sistema que copia las características relevantes del sistema real que queremos simular. Este sistema más simplificado se llama modelo. La construcción de un modelo significa necesariamente una aproximación. Es un proceso continuo, continuamente estamos mejorando, el modelo nunca está terminado y a medida que lo usamos vamos descubriendo que puede perfeccionarse. No todos los ingenieros van a construir un mismo modelo para un mismo sistema y un mismo objetivo. Cada uno aportará de su experiencia distintas cosas, por eso el modelado es un arte. El resultado de esta etapa, de este modelado, debe ser un modelo que sea realista, en el sentido que nos permita predecir las salidas del sistema real que satisfagan el objetivo que tenemos para nuestra simulación y que sea robusto. Robusto en este contexto significa que nuestro modelo se pueda resolver para una variedad de condiciones. Vamos a ver cuáles son las etapas que involucra el modelado. La primera etapa es la definición de los objetivos del modelo. ¿Para qué queremos nosotros construir ese modelo? Ya habíamos visto que era fundamental porque es lo que fija qué características relevantes se van a copiar del sistema. La segunda etapa es la formulación de un modelo conceptual. En un modelo conceptual nosotros vamos a comprender cómo funciona el sistema. Vamos a entender el proceso interno en el sistema. Por ejemplo, ahí tenemos las torres de enfriamiento. El modelo conceptual sería comprender qué fenómenos están involucrados en el proceso que se lleva a cabo en ese sistema. Si nosotros construimos en forma adecuada un modelo conceptual, podremos explicar cómo funciona cualitativamente el sistema. Entonces, el modelo conceptual sería el conjunto de fenómenos que ocurren dentro del sistema. Formulación del modelo matemático es la tercera etapa. Al modelo conceptual lo vamos a transformar en ecuaciones, que sería el modelo matemático. Para ello vamos a recurrir a todo lo que aprendimos a lo largo de la carrera y vamos a emplear las ecuaciones que gobiernen los fenómenos que hemos determinado en nuestro modelo conceptual. Entonces, si para este sistema que estamos viendo de la torre de enfriamiento hemos determinado que la evaporación es un fenómeno importante, entonces en el modelo matemático tendremos que incluir las ecuaciones que rigen la evaporación. Y así, para cada fenómeno que hayamos encontrado como importante en el proceso que se lleva a cabo en el sistema. Una vez que tenemos en el modelo matemático, que va a ser un conjunto de ecuaciones, vamos a tener que estimar los parámetros de ese modelo. Ya sabemos que los parámetros son las variables que tienen valores constantes que han adquirido en el momento de crear el modelo. Entonces aquí vamos a estimar esos valores, que para la torre de destilación, para la torre de enfriamiento que estamos considerando, podría ser las dimensiones de la torre, la potencia máxima del ventilador, los diámetros de la tubería, etc. En la quinta etapa vamos a realizar una simplificación de nuestro modelo matemático. Esa simplificación se puede llevar a cabo de dos formas. En la primera podemos despreciar fenómenos, linealizar, suponer constante alguna variable, y esto va a provocar una pérdida de exactitud de nuestro modelo. Nosotros vamos a despreciar fenómenos cuando, una vez que hayamos determinado los parámetros, podamos comparar la magnitud de algunos fenómenos y decidir si vale la pena incluirlos o no en el modelo. Por ejemplo, podríamos llegar a despreciar un fenómeno difusivo frente a uno convectivo. En cuanto a linealizar, ya lo vimos previamente, significaría que un modelo no lineal o una parte de ese modelo, una ecuación no lineal,
Dadas las condiciones a las que va a ser sometido ese modelo, se puede reemplazar por un modelo lineal. Eso sería linealizar. Y suponer constante alguna variable es alguna variable que hemos considerado en nuestra formulación inicial. Dadas las condiciones a las que va a ser sometido el modelo, podríamos llegar a suponerla constante. Por ejemplo, si nuestro rango de variación de temperatura en la torre no es muy elevado, podríamos llegar a suponer que la viscosidad del agua es constante y que la densidad del agua es constante. Entonces, esas variables se transformarían en parámetros, porque le asignaríamos un valor y luego permanecerían inalterables durante la simulación. Este tipo de simplificación hace perder exactitud a nuestro modelo. Y solamente hay que hacerlas cuando esa pérdida de exactitud no afecte el logro de nuestro objetivo. El segundo tipo de simplificación involucra la eliminación de variables. Este tipo de simplificación no provoca pérdidas de exactitud, pero sí provoca pérdidas de información. Aquí hay un ejemplo, tenemos dos ecuaciones, una para determinar la velocidad de reacción y la otra para determinar la constante cinética. Si no nos interesa conocer el valor de la constante cinética, podemos eliminarla empleando la segunda ecuación. Y de esta forma producimos una sola ecuación que va a reemplazar a las dos originales. Hemos simplificado el modelo porque de tener dos ecuaciones pasamos a tener una sola. No hemos perdido exactitud porque no se provoca esa pérdida de exactitud, pero sí hemos perdido información porque ahora no sabemos cuánto vale la constante cinética, ya que nuestro modelo no la contiene. La siguiente etapa del modelado es el análisis de la consistencia matemática. En este análisis tenemos que ver dos aspectos de nuestro modelo matemático. Uno es el grado de libertad. El grado de libertad nosotros vamos a definir como la cantidad de incógnitas del modelo menos la cantidad de ecuaciones independientes linealmente o linealmente independientes. Ese grado de libertad, para que podamos resolver nuestro modelo, debe ser nulo, es una condición necesaria. Entonces, una de las condiciones que tenemos que verificar antes de intentar hacer una resolución de nuestro modelo es ver que nuestro modelo tenga grado de libertad nulo. En otras palabras, que la cantidad de incógnitas sea igual a la cantidad de ecuaciones linealmente independientes del modelo. La otra etapa importante que tiene este análisis de consistencia matemática es la consistencia de unidades. Nuestro modelo tiene que tener unidades consistentes. Todas las ecuaciones y todas las variables tienen que tener unidades consistentes. No se pueden mezclar sistemas de unidades. Entonces, una regla básica para cumplir con esta condición es que al momento de construir el modelo, lo primero que tenemos que hacer es decidir en qué sistema de unidades vamos a trabajar. Una vez que tenemos claro el sistema de unidades, vamos a llevar todos los datos del modelo, todos los datos que dispongamos a ese sistema de unidades. Y luego ya estará garantizada la coherencia del sistema de unidades del modelo. Esta es una etapa menospreciada muchas veces por los ingenieros, pero es muy importante. Y tan importante que ignorarla ha provocado graves pérdidas en sistemas de notable importancia. Por ejemplo, la NASA perdió 2 sondas que envió a Marte por un error de sistema de unidades. Había 2 equipos trabajando en las sondas. Un equipo trabajó con un sistema de unidades, otro trabajó con otro sistema de unidades, y cuando se unificaron los cálculos no se tuvieron en cuenta esa diferencia. Lo mismo pasó durante la construcción del avión Airbus, el 380. Bueno, abundan los ejemplos donde un error en el manejo del sistema de unidades provoca una falla catastrófica. Por este motivo, en Estados Unidos se está haciendo un gran esfuerzo por adoptar un único sistema de unidades, abandonar el sistema inglés para ir al sistema internacional. Por ahora, nosotros como ingenieros tenemos que lidiar
con la existencia de múltiples sistemas de unidades, porque los textos y las fuentes, diversas fuentes de datos, manejan distintos sistemas de unidades. Entonces, una tarea principal que tenemos es, una vez que hemos obtenido los datos de diferentes fuentes, tenemos que convertir esos datos al sistema de unidades que nosotros vamos a utilizar en el modelo. Si procedemos de esa forma, vamos a tener garantizada la consistencia de unidades. Veamos el grado de libertad. El grado de libertad para este modelo, aquí tenemos un modelo simple con dos ecuaciones, va a depender de cuáles variables son datos. Entonces vamos a analizar distintos escenarios. Supongamos que no tenemos ningún dato. Entonces todas las variables que aparecen en esas dos ecuaciones son incógnitas. Entonces, nuestro grado de libertad va a ser 8 menos 2, 6. Es mayor que 0, entonces decimos que este sistema es indeterminado. ¿Qué pasa si le damos como datos A, B, C, D, E y F? En ese caso, las incógnitas serían X e Y. Y el grado de libertad sería 0. ¿Sí? 2 incógnitas menos 2 ecuaciones. El sistema es determinado. Y es así como lo tendríamos que tener nosotros para intentar resolver el modelo. Entonces, esta es una condición necesaria. Todavía no está garantizado que se pueda resolver el modelo. Veamos otro escenario. Ahora los datos son A, B, C, D, E, F y X. Las incógnitas es Y. Grado de libertad tenemos menos 1. El sistema está sobredeterminado. Y aquí no podemos resolver este modelo. ¿Sí? Sobran los datos o sobran ecuaciones. Entonces habría que ver cuál es el problema en este modelo. Recuerden que para poder resolverlo debemos reducir el grado de libertad a 0. Entonces, en este caso, o hay un dato que sobra o hay una ecuación que sobra. Vamos al otro escenario, donde los datos son A, B, C, F, X e Y. Las incógnitas son D y E. El grado de libertad ahora es 0. Sin embargo, el modelo no se puede resolver, y si ustedes ven las ecuaciones, vean que las incógnitas solamente están figurando en la segunda ecuación. La primera no aporta ninguna información sobre las incógnitas. Entonces es como si no existiera. Y en realidad nuestro grado de libertad sería 1. Está indeterminado. Entonces, vean ustedes la importancia de los datos. No solamente es importante cuántos datos hay que medir o obtener, sino también dónde obtenerlos, ¿no? Qué variables son las que se deben medir para que nuestro sistema, nuestro modelo se pueda resolver. Hablé recién que los grados de libertad consideran las ecuaciones linealmente independientes. Bien, entonces veamos qué casos se pueden presentar cuando tenemos ecuaciones, en este caso lineales, que es el análisis más simple que podemos hacer. Aquí tenemos dos ecuaciones lineales, las vamos a transformar para nuestro estudio, vamos a despejar la variable y, vamos a considerar que es la variable dependiente, y ahora vamos a graficar esas dos ecuaciones para ver qué casos se pueden presentar. Aquí están los 3 casos que se pueden presentar. En el primer caso, el de la izquierda, tenemos un sistema determinado. Las dos rectas se cruzan y tienen un único punto de intersección, que sería la solución del sistema de ecuaciones. Habría que leer el X y el Y de ese punto y tendríamos la solución del sistema de ecuaciones. En el segundo caso, el caso del medio, las dos ecuaciones se superponen. Son las mismas, así que no aportan ninguna información. Es el caso en que tenemos un sistema de ecuaciones linealmente dependiente. En este caso, que son dos ecuaciones, hay una ecuación que no aporta
información adicional y es como si tuviéramos una sola. Así que el sistema está indeterminado, tiene infinitas soluciones. En el tercer caso, el de la derecha, las dos ecuaciones no se cruzan, las dos líneas rectas no se cruzan, entonces este sistema no tiene solución y es un sistema incompatible. Para ver con mayor detalle este tipo de sistema, aquí hay un video, si ustedes hacen clic en ese link, van a poder ver un video donde explica con mayor detalle la clasificación que les di. Nosotros estamos trabajando siempre considerando o esforzándonos para que nuestro modelo pertenezca al primer grupo, al de que solamente contiene sistemas de ecuaciones linealmente independientes. Garantizada entonces ya la consistencia matemática, pasamos a la siguiente etapa. Y ahora sí podemos intentar resolver nuestro modelo. Para eso vamos a usar programación, recurriendo al lenguaje de programación de propósito general o algún utilitario que esté orientado a la simulación. En la materia nosotros, por el tiempo que tenemos, vamos a emplear utilitarios. Sin embargo, en la vida profesional, ustedes pueden verse obligados a recurrir a la programación. Una vez que hemos resuelto nuestro modelo, pasamos a la siguiente etapa, que es la verificación. En la verificación, nosotros lo que hacemos es comprobar que el modelo que hemos escrito en el papel ha sido trasladado en forma adecuada al lenguaje o al utilitario que hemos usado. Para eso tenemos que ver si cuando hicimos el traspaso hemos respetado la sintaxis del lenguaje de programación o del utilitario. Y aquí hay que tener en cuenta varias cosas. Cuando ustedes eligen un lenguaje de programación o un utilitario, lo primero que tienen que ver es si discrimina entre mayúscula y minúscula. Hay algunos lenguajes de programación y utilitario para lo cual la T minúscula es lo mismo que la T mayúscula. Y en esos lenguajes o en esos casos van a tener que tener cuidado porque nosotros solemos usar la T minúscula para el tiempo y la T mayúscula para la temperatura. Y en los casos en que el lenguaje no distingue entre minúscula y mayúscula, tendríamos un problema. Entonces habría que tomar las precauciones debidas. Otro punto que tienen que tener atención es a cómo escriben el logaritmo. Algunos lenguajes, el logaritmo natural lo escriben con ln y otros lo escriben con log. Entonces son cosas a tener en cuenta a la hora de implementar nuestro modelo. También está el orden de precedencia, ya lo vimos con Excel. Casi todos los lenguajes de programación solamente permiten escribir en una línea a cualquier ecuación. Entonces debemos respetar el orden de precedencia para hacer esa escritura en forma correcta. Para ver la importancia del orden de precedencia, analicemos un ejemplo. Calculemos la siguiente expresión, 100 más 2 por 50. ¿Cuál es el resultado? ¿5100 o 200? Si usamos la calculadora de Windows, el resultado va a ser 5100. Si usamos la calculadora científica de Windows, el resultado da 200. ¿Cuál es el resultado correcto? Si ustedes aplican el orden de precedencia, van a ver que el resultado correcto es 200. Entonces, la calculadora simple de Windows no emplea el orden de precedencia. Y es así en la mayoría de las calculadoras que son simples. En cambio, las calculadoras científicas sí emplean el orden de precedencia. Es algo que tienen que tener en cuenta cuando empleen calculadoras. Otro ejemplo del orden de precedencia. Si tenemos esa expresión, ¿cómo deberíamos escribirla en una única línea, considerando el orden de precedencia? Una forma que uno intentaría sería de esa forma. 10 por x, ¿sí? Más 2,
dividido i menos 3 más 20. Si se hace así, estaríamos en un error, porque no se escribió considerando el orden de precedencia. Allí lo que haría la computadora es hacer 10 por x más después el resultado de dividir 2 dividido i, y a todo el resultado restaría 3. Y a todo el resultado sumaría el 20, que no es lo que quería decir la primera expresión. Entonces, esto está mal. La primera expresión se debe traducir de la siguiente manera, considerando el orden de precedencia. Vean que tuve que emplear paréntesis. Entonces, siempre que tengan que adelantar un cálculo para respetar el orden de precedencia, tienen que usar paréntesis. La recomendación, sin embargo, es que no empleen paréntesis de más. Si ustedes emplean paréntesis de más, van a complicar la expresión y eso perjudica después el control que hagan de la expresión. Una vez que hemos resuelto el modelo, tenemos que pasar a la siguiente etapa, que es la validación. En esta etapa vamos a comparar qué tan bien predice nuestro modelo. Para eso tenemos que tener casos testigos, donde conozcamos para determinadas entradas cuáles fueron las salidas del sistema real. Luego, para esas mismas entradas, vamos a realizar la simulación usando nuestro modelo y vamos a ver si las salidas que reporte nuestro modelo concuerdan con las del sistema real. Una vez que verificamos que nuestro modelo realiza predicciones correctas para estos casos testigos, damos por superada la etapa de validación y pasamos a usar el modelo. Durante la etapa de uso del modelo, vamos a detectar que se puede perfeccionar. ¿Sí? Podemos ir perfeccionando nuestro modelo para que sea más general y para que nos permita alcanzar otros objetivos o de mejor manera el objetivo que nos hemos planteado en un primer momento. Por su importancia, ahora vamos a centrarnos en la etapa de construcción del modelo matemático. En la materia, todos los modelos que desarrollemos van a tener un formato determinado, que se denomina modelo de espacio de estados. Este formato fue desarrollado en el área del control automático. En este tipo de modelos, el estado es representado por los valores que adquieren las variables de estado. De esta forma, el vector de variables de estado define un punto en el espacio Rn, donde n es la cantidad de variables de estados del modelo. Para sistemas con parámetros concentrados, los modelos de espacio de estado están compuestos por dos sistemas de ecuaciones. Primero, un sistema de ecuaciones diferencial ordinario, que se denomina ODES, por sus siglas en inglés. La ecuación que coloqué allí tiene una notación vectorial, donde x es el vector de variables de estado, u es el vector de variables de entradas manipulables, d es el vector de perturbaciones. Entonces, esa ecuación única representa en realidad a n ecuaciones diferenciales, una por cada variable de estado. A ese sistema de ecuaciones diferenciales se acopla un sistema de ecuaciones algebraicas que nos permite calcular la salida. Nuevamente, recibe un nombre con una sigla en inglés que es AES. Esta ecuación está escrita también con notación vectorial, donde i es el vector de salida. Por lo tanto, vamos a tener una ecuación algebraica por cada variable de salida. El modelo se complementa con las condiciones iniciales, donde asignamos los valores iniciales que deben ser datos, y es x sub 0, el vector de valores iniciales x sub 0, se lo asignamos a los valores iniciales de la variable de estado, que sería el vector x evaluado en el tiempo 0.
Este modelo, cuando lo resolvamos, va a permitir averiguar cómo evoluciona el vector de variable de estado, o sea, x en función de t, y cómo evolucionan las salidas, es decir, el vector y en función de t. Para nuestro calentador, que habíamos visto en una de las clases anteriores, un modelo de este tipo nos permitiría predecir cómo evoluciona la temperatura en el tiempo. Si este modelo, en la forma en que está, se conoce como un modelo dinámico, porque permite predecir estados dinámicos. Si en cambio estamos interesados solamente en determinar los estados estacionarios y no en cómo evolucionan el estado del sistema en el tiempo, entonces deberíamos usar un modelo estacionario. El modelo estacionario se obtiene anulando las derivadas de las variables de estado y por lo tanto el sistema de ecuaciones diferenciales se transforma en un sistema de ecuaciones algebraicas igualado a cero. Ese sería el modelo estacionario. En la materia nosotros vamos a ver en general modelos dinámicos. Vamos a plantear para todos los ejemplos que analicemos, vamos a plantear el modelo dinámico. Y luego ustedes los transformarán en estacionarios si es que lo necesitan. Esa transformación solamente implica anular las derivadas e igualar a cero las ecuaciones correspondientes. Si hacemos eso, al resolver nuestro modelo, la solución ya no va a ser la evolución del vector x y del vector y, sino solamente los valores que alcanzan el vector x y los vectores y el vector y en el estado estacionario. Ya no vamos a tener una curva, sino que vamos a tener un determinado valor. Por ejemplo, para el calentador, si nosotros planteamos el modelo estacionario, y de acuerdo a las condiciones a los datos que le ingresemos, vamos a determinar los estados estacionarios que correspondan ya sea a este sector, a este o a este, que son los tres estados estacionarios. Entonces, un modelo estacionario podría predecir cualquiera de esos tres estados estacionarios, dependiendo de los datos que le ingresemos. En cambio, el modelo dinámico podría predecir la curva completa. Para sistemas con parámetros distribuidos, el modelo se modifica de la siguiente forma. El sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias se va a reemplazar por un sistema de ecuaciones diferenciales parciales. Ahora las derivadas son derivadas parciales con respecto al tiempo, porque el tiempo ya no es la única variable independiente, sino que ahora se incorporan las variables espaciales. Por eso nos aparece el operador gradiente y el operador nabla. Nuevamente, esta ecuación es una ecuación vectorial que está representando que existe una ecuación de este tipo por cada variable de estado. A este sistema de ecuaciones se acopla un sistema de ecuaciones algebraica que está expresado de nuevo en forma vectorial y representa a una ecuación algebraica por cada variable de salida. Las condiciones iniciales se modifican en forma apropiada. Ahora es necesario suministrar un perfil inicial para cada variable de estado. Veamos qué ocurre cuando se resuelve este modelo. Cuando resolvemos este modelo, vamos a ver cómo evoluciona cada variable de estado en función de las coordenadas espaciales. También veremos cómo evoluciona cada salida en función de las coordenadas espaciales. Como ejemplo, aquí tenemos un reactor tubular donde le damos como perfil inicial a la variable de estado de temperatura la línea azul. Entonces en T0 le suministramos como dato al modelo que la temperatura es constante a lo largo de la coordenada Z. Y cuando resolvamos el modelo vamos a ver cómo evoluciona el perfil en el tiempo y en las coordenadas espaciales.
Entonces podríamos llegar a determinar que en el estado estacionario del régimen, en el tiempo t, el perfil de la temperatura va a ser el que está dado por la línea roja. Veamos ahora de dónde surgen las ecuaciones que constituyen un modelo de espacio de estado. Las ecuaciones diferenciales van a surgir principalmente de los modelos, de los balances dinámicos que planteemos. Y estos balances pueden ser balances de materias, componentes, energía, cantidad de movimiento. Vamos a tener un balance por cada variable de estado que consideremos en el modelo. El segundo grupo, el que suministra las ecuaciones algebraicas, va a provenir de balances pseudoestacionarios, que son balances dinámicos que se han simplificado ante determinadas condiciones, que vamos a ver posteriormente. El otro grupo son ecuaciones que representan leyes de transporte, de cinética, de equilibrio y en general todas las leyes físico-químicas que ustedes vieron a lo largo de la carrera. También la vamos a ver luego en detalle. Para comenzar, por su importancia, vamos a ver los balances. Este tema es algo que ustedes estudiaron desde el inicio de la carrera y en especial en fenómenos de transporte. El mismo enfoque que se adopta en fenómenos de transporte es el que necesitamos ahora. Un balance expresa el principio de conservación de una determinada propiedad extensiva, masa, energía o cantidad de movimiento en un dado volumen de control. Por lo tanto, aquí hay dos elementos que son importantes a la hora de plantear un balance, que es cuál es la propiedad extensiva que vamos a estudiar y cuál es el volumen de control que vamos a considerar. El volumen de control es el sistema alrededor del cual nosotros planteamos el balance. Puede ser microscópico o macroscópico. Macroscópico va a ser el volumen recomendado para modelar sistemas con parámetros concentrados. Y los microscópicos van a ser lo que vamos a emplear para modelar sistemas con parámetros distribuidos. Nosotros siempre vamos a elegir el volumen de control que mantenga las propiedades homogéneas y que sea lo más grande posible. Entonces, en un sistema con parámetros concentrados, ese volumen puede crecer a un nivel macroscópico, pero en un sistema con parámetros distribuidos, el volumen se va a tener que reducir a un nivel microscópico para mantener las propiedades en el interior de él en forma homogénea. Para realizar los balances, vamos a seguir estos pasos. Primero, definir la propiedad a analizar, elegir el volumen de control, macroscópico, microscópico, identificar ingreso, egreso y generación de la propiedad, escribir el balance con palabras y expresar cada término utilizando variables medibles. Vamos con el primer ejemplo, y es el balance de materia global. Aquí tenemos un sistema de parámetros concentrados, que es un tanque agitado continuo, donde el caudal de alimentación es F0, que varía con el tiempo. Tiene una alimentación con densidad ρ0, que también varía con el tiempo. La descarga tiene un caudal F y una densidad ρ. El volumen líquido tiene un volumen V y una densidad ρ. Como es un tanque agitado perfecto, la densidad de la descarga es la misma que la densidad que tiene el líquido en el interior del tanque. El volumen de control que vamos a adoptar para este balance va a ser el volumen líquido, que es un volumen macroscópico. El balance, en palabras, es el siguiente. Tenemos velocidad de acumulación de materia igual a velocidad de entrada de materia menos velocidad de salida de materia. No existe generación porque en las condiciones en que trabajamos en las plantas químicas no se genera ni se destruye la materia. Para ir considerando ya la consistencia matemática, tenemos que respetar las unidades del balance. Cada término de este balance tiene que tener las unidades de masa por tiempo. Por ejemplo, kilogramos por hora. Por el mismo motivo, también tenemos que ir considerando el grado de libertad. El grado de libertad interviene en las cantidades de ecuaciones de nuestro modelo. Por lo tanto, es importante escribir solamente las ecuaciones que son necesarias en nuestro modelo. De balance de materia global, solamente podemos escribir un balance de este tipo por cada volumen de control.
Una vez que tenemos expresado en palabras nuestro balance, vamos a escribir cada término usando las variables del sistema. Comenzamos con la velocidad de acumulación. La velocidad de acumulación es la velocidad con que la cantidad de propiedad que está dentro de nuestro volumen de control varía con el tiempo. Eso se expresa para este caso de la siguiente forma. La cantidad de propiedad que tenemos dentro de nuestro volumen de control es V por ρ. Esa es la cantidad de masa dentro de nuestro volumen de control. Y eso lo derivamos con respecto al tiempo. Es una derivada total porque el tiempo es la única variable independiente. Después tenemos la velocidad de entrada. La velocidad de entrada va a ser igual al caudal de alimentación por la densidad. La velocidad de salida va a ser igual al caudal de descarga por la densidad de esa corriente. Si analizamos las unidades de cada término, vamos a ver que todas esas unidades, si expresamos en kilo la masa y en hora el tiempo, cada uno de esos términos tiene la unidad de kilos sobre hora. Así que estaríamos cumpliendo la consistencia de unidades. Ahora juntemos todos los términos para escribir el balance. Y este sería nuestro balance de materia global. La derivada de V por ρ con respecto al tiempo igual a F0 por ρ0 menos F por ρ. Este es un balance dinámico. Si queremos transformarlo para un balance estacionario, tenemos que anular la derivada e igualar a 0, con lo cual nuestra ecuación diferencial se transforma en una ecuación algebraica. Bien. Para este caso, nuestra variable de estado está implícita y es lo que está entre paréntesis, es V por ρ. O sea, la variable que estamos considerando es la masa, que aquí fue desglosada en V por ρ. En forma general, nosotros tenemos que para varias corrientes de entrada y varias corrientes de descarga, el balance quedaría de la forma que se presenta en la diapositiva. ¿Sí? Tenemos la velocidad de acumulación de la propiedad, va a ser igual a la suma de F por ρ de todas las corrientes de entradas, menos la densidad de descarga, que es única, porque es la misma que tiene el tanque, el líquido en el tanque, por la suma de los caudales de salida. Este sería el balance de materia global para un tanque con n entradas y n salidas. En este balance se hizo una hipótesis que no es evidente, pero lo que se supuso es que el nivel del volumen de control, el nivel superior, varía lentamente en relación a la velocidad con que cae el líquido que alimenta el volumen de control. Esa es la hipótesis necesaria para poder plantear este balance. Si esa hipótesis se cumple, entonces la velocidad de entrada es la que hemos escrito nosotros. ¿Sí? Entonces, para poder escribir este balance y que sea válido, tenemos que verificar que el nivel de nuestro volumen de control varíe lentamente con respecto a la velocidad con que cae el flujo de alimentación. Esta hipótesis se cumple en la mayoría de los equipos químicos porque son tanques con diámetro grande. Entonces la superficie del líquido se mueve lentamente. Ahora veamos un ejemplo de parámetros de sistema con parámetros distribuidos. Apliquemos el balance de materia global a un sistema con parámetros distribuidos. Aquí tenemos un tubo donde la densidad varía en función del tiempo y de la coordenada espacial z. El volumen de control es un disco, estamos suponiendo que es un flujo pistón, entonces las propiedades son homogéneas en forma radial. Por lo tanto, podemos tomar un volumen de control con forma de disco que tiene un espesor delta z. Es un volumen microscópico.
Y a este volumen el líquido ingresa con una velocidad que es función de la temperatura y de la coordenada espacial z. Planteemos entonces el balance de materia global. Nuevamente la propiedad a considerar es la materia. Entonces la velocidad de acumulación se va a expresar como la cantidad de materia que tenemos en el volumen de control por diferenciado con respecto al tiempo. Pero esta vez es una derivada parcial porque tenemos que existe otra variable independiente, que en este caso es el z. La cantidad de materia que tenemos dentro del volumen de control es el volumen del volumen de control, que es delta z por el área, es un volumen cilíndrico, A es el área transversal, multiplicado por ρ, y eso es la cantidad de materia que tenemos en nuestro volumen de control y sería nuestra variable de estado. Todo esto diferencial con respecto al tiempo. La velocidad de entrada va a ser igual a el caudal que entra al volumen de control, que es B por A, multiplicado por la densidad a la entrada del volumen de control. Por eso está evaluado en Z. La velocidad de salida de materia es igual al caudal que sale del volumen de control por la densidad de esa corriente. Es decir, que el caudal sería B por A por ρ, todo eso evaluado en la salida del volumen de control, que es Z más delta Z. Juntando todos los términos, ya viendo, les dejo a ustedes que analicen la consistencia de unidades, pero van a ver que todos tienen unidades de, todos los términos tienen unidades de kilo por hora. Podemos juntar los términos y escribir el balance para este sistema. Tal como está, el balance no se lo puede usar, ¿sí? Porque está expresado en función de un delta z, que es un parámetro arbitrario, que es el espesor de nuestro volumen de control infinitesimal. Lo que vamos a hacer ahora es operarlo matemáticamente para llegar a una forma que se pueda usar. Para ello, sacamos el delta z, que no depende del tiempo, lo sacamos de la derivada. ¿Sí? Lo sacamos aquí. Damos vuelta la diferencia para que quede expresado de esta forma. Al dar vuelta a la diferencia tengo que colocar un signo menos y paso el delta z dividiendo. Bueno, todo esto lo hago porque arreglando de esta forma tenemos la definición de la derivada parcial. Vean que la propiedad b por ρ evaluado en z más delta z menos esa propiedad evaluada en z, todo dividido z. Si yo saco límite para delta z tendiendo a 0, este cociente va a tender a la derivada parcial de la propiedad b por ρ. Con lo cual llegamos a la forma final del balance de materia global para este sistema con parámetros distribuidos. Si anulamos la derivada parcial con respecto al tiempo, obtenemos el balance para estado estacionario. Para terminar, quiero recordarles que solamente podemos escribir un balance de materia global por cada volumen de control. De la misma forma, cada vez que planteemos un balance, les voy a decir cuántos balances de ese tipo se pueden escribir. Todo esto es para asegurarnos que las ecuaciones que escribamos sean estrictamente las necesarias para el modelo, y ni una más. ¿Por qué eso es importante? Porque recuerden que para resolver el modelo, lo primero que tenemos que hacer es anular el grado de libertad. El grado de libertad es número de incógnitas menos número de ecuaciones. Y podemos anularlo agregando datos, porque reducen las incógnitas, o agregando ecuaciones. Entonces, una vez que estemos seguros de que la cantidad de ecuaciones que incluye nuestro modelo es la adecuada, solo tendremos que ajustar la cantidad de datos para anular el grado de libertad. Bien, hasta el próximo video.